de tu cántaro, como dice la alabanza, dame. Y de esa agua, hermanos, vamos a beber hoy. Esa agua espiritual que llena nuestro ser, especialmente al ser que tanto necesitamos, ¿verdad? Que se purifique. Porque si no está purificado, hermanos, ¿qué pasaría? No tendríamos la oportunidad por la cual estamos acá. Y de algo así vamos a hablar hoy. La palabra de Dios, hermanos, está llena de muchos misterios. Cada misterio tiene una bonita enseñanza, la cual es importante volver a recordarla. Porque lo que vamos a estudiar, hermanos, ya ustedes ya lo han escuchado. Pero es importante siempre beber, ya que el agua, ¿se ha fijado usted que no cambia? La misma es. La misma es, o sea, todos los días, el mismo sabor, ¿verdad? La misma apariencia, todo lo que tiene esa bonita característica. Así es la palabra de Dios. Por lo cual vamos a leer el libro de los Proverbios, hermanos y hermanas. Tenemos acá una bonita enseñanza en su capítulo 30. Aquí tenemos también el apoyo de los jóvenes. Proverbios capítulo 30, verso 18 y verso 19. Si ya lo tenemos, leemos la palabra de Dios y dice acá: 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio de la mar y el rastro del hombre en la doncella. Esta es una pregunta que el rey Agur, hermanas y hermanos, se hacía, de la cual hoy vamos a estudiar una de ellas. Y sería la última, la cuarta. ¿Cuál es la cuarta? El rastro del hombre en la doncella. Pero antes vamos a pedirle a Dios que nos dirija a través de la oración. Oremos a nuestro Padre Celestial. Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea su santo y bendito nombre. Gracias primeramente porque nos ha permitido acercarnos a esta casa de oración, donde se predica su palabra, Padre Santo, y donde usted ha dado el privilegio para que aquí se anuncie, Dios eterno, el Evangelio. Padre, todos sus hijos presentes, primeramente, bendito Dios, a cada uno de ellos, Padre Santísimo, sus bendiciones, ya que de antemano ese es el motivo también de acercarnos a este lugar, para que usted nos bendiga, nos proteja. Si hay enfermedades, bendito Padre, también sane cada una de ellas, y también, oh Dios, lo que vamos a recibir, ser edificados a través de su palabra santa. Bendito Dios, le pedimos esa bendición de inicio al final, porque lo estamos solicitando, bendito Padre, amparándonos en el nombre santo y perfecto de su Hijo, nuestro Salvador, Cristo Jesús. Amén. Pueden acomodarse, hermanos, y escudriñamos la palabra de Dios. 3 cosas me son ocultas, aún la cuarta, dice acá el escritor de este proverbio. Pero la que vamos a estudiar, hermanos, tiene algo esencial para nuestra vida, especialmente por lo que les decía al principio, ¿verdad? La esencia de lo que nosotros representamos para Dios, la cual es representada a través de lo que vamos a estudiar hoy. Primeramente, hermanos, recordemos que la palabra de Dios está llena de bastantes comparaciones, ¿verdad? A las comparaciones nosotros le llamamos, en el término, hermanos, de los estudios, la analogía, ¿verdad? Eso es lo que es una comparación. A tomar algo y relacionarlo semejante a una cosa. En este caso, ¿a qué se refiere, hermanos, el rey Agur? Aunque recuerden una cosa, que para él sí son ocultas. 3 cosas son, ¿qué? Oculta. Aún la cuarta, ¿verdad? Bendito sea Dios, hermanos, que los tiempos han venido cambiando, ¿verdad? Acuérdense que el apóstol Pablo en la carta a Efesios capítulo 3, verso 9 y verso 10, dice que la multiforme sabiduría de Dios es dada ¿a quién, hermanos? ¿Es dada a quién? A su pueblo, que somos nosotros. Esa multiforme sabiduría es la que hoy queremos meditar en lo que es este estudio, el rastro del hombre en la doncella. Entonces comenzaremos en la parte como lo dice la Escritura, ¿verdad? Conforme la sabiduría de ¿quién? De Dios. El rey Agur, hermanos, toma aquí una comparación, una analogía, les decía,
una comparación o una semejanza. Y toma aquí la figura de un hombre y una ¿qué? Y una mujer. Un hombre y una mujer. ¿Saben ustedes, hermanos, que el hombre tiene su origen, tiene su significado? Y eso es lo que Agur en esta oportunidad nos quiere enseñar. Vamos a ver el origen del hombre, primeramente, para comprender esta enseñanza. Según hermanas y hermanos, Génesis capítulo 5, vamos a meditar acá, en Génesis capítulo 5, verso 1 y verso 2, ponemos aquí la lectura. Miren lo que significa, hermanas, el hombre, dice acá. Este es el libro de las generaciones, ¿de quién dice ahí? ¿Saben ustedes qué significa Adán? ¿Saben ustedes, hermanos, qué significa Adán? Adán significa hombre, eso significa. Este es, dice aquí, las genealogías del hombre, o sea, de Adán. El día en que fue, el día en que creó Dios al hombre a semejanza de Dios que lo hizo. ¿Cómo hizo Dios al hombre, hermanas y hermanos? Lo hizo a semejanza de Dios. Si lo hizo a semejanza de Dios, entonces es entendible. ¿Se acuerdan ustedes de un texto que escribió siempre el sabio Salomón? En el libro de Eclesiastés capítulo 7, verso 29. Pongamos ahí ese texto. Este es el hombre, ¿verdad? Según la palabra de Dios. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre como recto, pero ellos ¿qué? Buscaron muchas ¿qué? Perversiones. Así que tenemos aquí, hermanos, la palabra de Dios registrada conforme las escrituras, ¿verdad? El hombre, dice la escritura, que Dios lo hizo como recto, perfecto, porque lo hizo a semejanza de ¿quién? De Dios. Y de generaciones en generaciones, dice ahí la palabra, que fue el hombre quien cambió el diseño divino. ¿Cómo lo cambió? Porque dice que ellos buscaron ¿qué? Sus propias perversiones. Leámoslo, así lo dice Jeremías 4, verso 22. Miren, hermanas y hermanos, como dice acá Jeremías capítulo 4, verso 22. Porque mi pueblo es ¿qué? Es necio. No me conocieron. Son hijos ignorantes y no son entendidos. Sabios para hacer el mal, pero hacer el bien, ¿cómo dice ahí? Entonces dice la palabra de Dios, hermanos, que fue el hombre quien cambió su destino inicial. El hombre fue hecho conforme la escritura, fue hecho perfecto. Claro está, a la semejanza de Dios. Qué bonito eso, ¿verdad? Pero también ahí hay, hermanos y hermanos, también ahí hay un significado de lo que significa el hombre. Regresando otra vez a Génesis capítulo 5, verso 1 y verso 2, dice aquí, para que vayamos entendiendo esta parte. Entonces dice aquí, hermanos, este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Verso 2, varón y qué, y hembra los creó. Cuando la palabra de Dios expresa la palabra hombre, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Al varón y a quién? Y a la hembra. El término hombre bíblicamente significa varón y hembra. A veces ustedes, hermanas, han llegado a pensar, y eso también es muy común en la lectura de la palabra de Dios, que casi siempre solo se menciona la palabra ¿qué? Hombre, 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 hombre y hombre. Pero ahora, hermanas, ¿saben ustedes por qué? Porque cuando Dios escribe en sus editores, acá en este bello libro, la palabra hombre, ¿a quién se refiere? A los dos. Se refiere a los dos. Varón y hembra los creó. Por eso que Adán, ¿se recuerdan ustedes? Adán así lo dijo, esto es ahora huesos de mis huesos, carne de mi carne, por lo cual, ¿cómo sería identificada? Varona. Hermanas, no se sientan mal, ¿verdad? A ustedes la identifica a Dios con el hombre. No es que hace la diferencia entre varón y hembra, no. Para Dios todos somos ¿qué? Iguales. Solamente que la palabra de Dios es
es como decirle, es recta, o sea, tiene muchos significados. La palabra de Dios nunca quiere hacer acepción de nadie, no. Siempre Dios representa a su creación conforme lo hizo desde el principio. Por eso que cuando Dios hizo a Adán al principio, ahí ya estaba ¿quién? Ahí estaba ya Eva. Ya estaba en él. Solamente que más adelante es que se la presenta, ¿verdad? Pero ya Eva ya estaba ¿dónde? En el hombre. De allí es que Dios hizo a la mujer. Por eso que la hembra se parece mucho a ¿quién? Al varón, ¿verdad? Tomando ese punto de vista, entonces vamos a entender una cosa. Cuando la palabra de Dios habla de Adán, habla de los hombres. Y cuando la palabra de Dios habla de los hombres, Adán, hermanas, en el significado, o sea, vuelvo a repetir, en el hebreo, Adán significa hombre. Pero también en sus sinónimos, también significa humanidad. O sea que cuando hablamos del hombre, hablamos de ¿quién? De la humanidad. Entonces, ahora retrayendo todo esto, cuando estamos estudiando el misterio del rastro del hombre en la doncella, entonces, ¿qué representa el hombre, hermanos? La humanidad. Representa la humanidad. Pero aquí hay una figura en la doncella. Los mismos rastros, los primeros hablan de lo mismo. Sobre algo que allí está, pero no se puede ver, pero ahí está. El rastro, ¿se acuerdan ustedes? Del águila sobre el aire. O sea, el águila vuela, ¿verdad? Lleva una ruta, pero donde pasa, ¿qué pasa? No se ve, pero ahí está. O sea, esa ruta ahí está. No se pierde. O sea, si el águila sale de su nido y busca, o sea, el hábito de su vida, cómo sobrevivir, ¿llega siempre a su nido o no llega a su nido? Siempre, ¿verdad? O sea, el rastro ahí está. Así son las naves en la parte del agua. Aunque pasó ahí, no dejó, pero esa nave siempre está. Y ese rastro ahí está, aunque no se ve. Así lo mismo como el rastro de la serpiente sobre la roca. Aunque no se ve, pero ahí está. Ese es el misterio que vamos aquí a estudiar, para que lo podamos comprender. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre, dice acá, ha dejado un rastro en la doncella. Si este hombre representa la humanidad, y si dice la palabra de Dios que Dios hizo al hombre recto, y leíamos allá en Jeremías 4:22, pero fue el hombre quien cambió todo su ¿qué? Su pensar. Cambió, hermanos, toda su forma de hacer, o sea, sus costumbres. Y entre su forma de pensar y entre sus costumbres, también el hombre cambió la adoración ¿a quién? A Dios. A eso es lo que nos lleva este estudio de la palabra de Dios. El mismo hombre, hermanos, que heredó la imagen de Dios, que heredó la santidad, que heredó la perfección y que heredó toda la bendición de Dios, hermanos, la perdió. La perdió. Y eso ha dejado una, ¿qué dice el estudio? ¿Una qué? Una huella, un rastro. Porque cuando hablamos de rastro, hablamos de qué, hermanos? De huellas. Que han quedado, ¿verdad? Han quedado en la historia. ¿Y cuál es esa gran historia, hermanos, que ha traído grandes dificultades a la misma humanidad? Porque está representando al mismo hombre. Bueno, aquí la historia nos va a decir, y la palabra de Dios, Génesis 6:5. Miren qué pasó. Él buscó sus propias, ¿qué? Sus propias cuentas. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha. Acuérdense de la humanidad, ¿verdad? De aquella época. Vio que la humanidad, dice, su maldad era mucha. ¿A dónde? En la tierra. Y que todos sus designios de sus ¿qué? Pensamientos, ¿de dónde? Del corazón de ellos era como, hermanos y hermanas, de continuo solamente ¿a qué? A lo malo. Miren qué huella esta, la que dejó el hombre, ¿verdad? A través de la humanidad. Dice que todos sus pensamientos y su corazón era de continuo solamente ¿a qué? A la maldad. A la maldad. Tanto así, hermanos, que el primer hombre que se rebeló contra Dios,
Aquí tenemos el dato histórico. Fue un hombre también de la época antigua. Un hombre poderoso, un hombre que en la historia no se va a igualar. Ustedes saben que en la historia humana han aparecido hombres difíciles, ¿verdad? O sea, en su dominio y en su poder, hablando en la humanidad misma, que han hecho de su naturaleza aún la adoración a ellos mismos, tomando el poder de la naturaleza y de la creación de Dios. Y así es como el mismo hombre ha querido, o sea, tomar lo que le pertenece a Dios. Pero así está escrito. Por eso dice allá, Génesis capítulo 10, y en su verso 8, que el primer hombre que cambió la historia hasta el día de hoy tiene nombre. Cus engendró ¿a quién? A Nimrod, quien llegó a ser el primer, ¿cómo dice ahí? Poderoso, ¿a dónde? En la tierra. Esa palabra que menciona ahí es la palabra de Dios, poderoso. Algunas traducciones lo traducen como vigoroso y otros lo traducen como heroico, o sea, como el héroe, ¿verdad? De esa época, y otras la traducen el gigante. Imagínense ustedes cómo era este hombre, ¿verdad? Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de ¿quién? De Jehová. Y fue el comienzo de su reino Babel. Erec, acá, Calmé, en la tierra de ¿dónde? De Sinar. Y esta es tierra, salió y se para Siria, y edificó Nínive, Rehoboth y Calá. Pero lo que más nos interesa, dice que este hombre, hermanas y hermanos, dice que edificó una ciudad. Y la ciudad que prevaleció hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy prevalece, es la ciudad de ¿dónde dice allí? De Babel. ¿Y qué significa la palabra Babel? Confusión, ¿verdad? Entonces, ¿hay huella o no hay huella en la humanidad? Sí hay, ¿verdad? Sí hay huella. Por eso que Agur en su sabiduría decía, hay cosas que no las entiendo, pero el Espíritu de Dios me las está, ¿qué? Me las está revelando. Me está dando que las escriba. 4 cosas que no entiendo, que me son ocultas, pero ahí están. Y en su revelación comienza él a tomar esas analogías que le decía, que una de ellas es el águila, otra de ellas es la nave, la otra de ellas es la serpiente y la otra es el hombre. El hombre. Pero esta es la más tremenda de la historia, hermanos, porque esto cambió la historia de todos nosotros. ¿En qué sentido la cambió? Cuando Dios mira hacia abajo, vamos a leer Génesis capítulo 18, verso 20. Miren cómo ve Dios a la humanidad. Génesis capítulo 18, verso 20. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta, ¿cómo dice? Menos a menos, más a más. Y el pecado de ellos se ha ¿qué? Agravado, ¿cómo? Verso 21. Descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí. Y si no, ¿cómo dice ahí? Lo sabré. Entonces, hermanos, Dios tiene ahorita los ojos ¿hacia dónde? Hacia nosotros. Hacia nosotros. Y la humanidad ante los ojos de Dios, ¿cómo está? Está mal. Está mal. La humanidad está mal. O sea que ese problema heredado desde el tiempo de Adán ha venido, dice Pablo, ha venido en herencia. Por cuanto el pecado entró por un hombre al mundo, ¿qué dice la palabra? Así el pecado pasó a todos los hombres. Y él mismo después dice, por lo tanto, la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Entonces hay que hacer algo. Dios sí hizo algo por la humanidad. Dios, hermanos, aún en el tiempo que vivimos, está haciendo algo por la humanidad. Si el hombre, según esta meditación, cambió los orígenes de Dios en su naturaleza, ahora es importante que Dios tiene que recuperar esa imagen que se perdió.
Esa imagen que el hombre perdió cuando introdujo el pecado al mundo. He aquí, hermanos, la otra figura. Por eso viene Agur y dice, el rastro del hombre sobre la doncella. ¿Verdad que no dice mujer? No, dice que sobre la doncella. Otra analogía, otro término que Agur toma, si estamos hablando, hermanos, de la parte real de lo que Dios dice conforme a su palabra, en la condición del hombre, si el hombre esta naturaleza que ha heredado del pecado, la mantiene y muere de esa manera, quiero decirles, hermanos, que todo se ha perdido. Porque la paga 6:23 de Romanos, un texto bien conocido, porque la paga del pecado es que, hermanos, es muerte. Pero no se queda hasta allí, ¿verdad? El texto dice otra cosa, dice, mas la gracia, la dávida o el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿a quién representa esa doncella? Al linaje, hermanos, de un hombre. Si por el linaje de un hombre entró el pecado y la muerte, esto significa que también por el linaje de otro hombre iba a entrar la vida y ¿qué más? Y la resurrección. Por eso que la figura es tomada de esa manera, ¿verdad? El pecado ya viene de atrás. Pero dice que el pecado, hermanos, según la parte bíblica, el hombre en la doncella, o sea, el pecado ya está. Ahora hay que salvar a esa doncella. Y quien va a salvar a esa doncella es ¿quién? Es Cristo Jesús. Por eso que estudiando esta parte, encontramos este misterio desde el principio. Génesis capítulo 3, verso 15, miren cómo dice ahí. Si al principio entró el pecado, también al principio entró el linaje de esa doncella. Y dice el texto, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿a dónde? En el calcañar. Entonces tenemos allí, hermanos, también la otra contraparte. Una simiente de una mujer. ¿Y cuál creen ustedes que va a ser esa simiente de esa mujer? La doncella, ¿verdad? Una doncella. ¿Y por qué utiliza la palabra de Dios esta figura, doncella? Porque, como les decía, no es lo mismo ya una mujer que ha tenido la bonita experiencia de tener una familia y una mujer que no ha tenido la experiencia de una ¿qué? De una familia. ¿Es una qué? Es una niña, ¿verdad? La escritura a la doncella la clasifica como una ¿qué? Como una virgen. Así la clasifica y así lo dice la palabra de Dios. Efesios 5, 25 y 26. Van a ver ustedes, hermanos, cómo es que esta doncella alcanzó esa purificación, esa virginidad. Estamos hablando en la parte espiritual, ¿verdad? Porque esa es la enseñanza. Maridos, amen a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿a quién? A la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella. Verso 26. ¿Para qué, hermanas? Para santificarla, habiéndola purificado, ¿a dónde? En el lavamiento del agua por la palabra de nuestro Dios. ¿Quién es la doncella? Es la iglesia. Es la iglesia. Cristo, dice, la purificó. Porque recuerden que la humanidad, ¿cómo venía? Arrastrando ¿qué? El pecado. Esa huella de la humanidad. Esa huella que venía, decíamos, desde el primer hombre llamado Adán. Y esa huella, hermanos, dice que Cristo la purificó. Cristo la limpió a través de su sangre y a través de ¿qué? De su palabra. Ahora nosotros ya no pertenecemos a la humanidad. Ya no, ¿verdad? Porque son dos cosas diferentes. La humanidad, los hijos de los hombres, y la doncella, los hijos de ¿quién? De Dios. Hay una diferencia, hermanos. Por eso siempre hemos dicho que esa diferencia no se puede ocultar.
Muchos allá afuera dicen, yo soy hijo de Dios, está bien, pero ¿es hijo de quién? De la humanidad. Porque para pertenecer al linaje de lo que dice Génesis, que ya leímos en su capítulo 3, verso 15, dice que tiene que venir de la descendencia de ella. O sea, hablando del pueblo de Dios. Está hablando de un pueblo, está hablando de una simiente, o sea, gente santa, que desde el principio ha existido en la tierra. Acuérdense que aunque el primer hombre malo en el sentido de la envidia, pero no malo en su naturaleza. Porque el primer hombre malo que mató al primer hombre, ¿cómo se llama, hermano? Caín. ¿Y por qué mató Caín a su hermano Abel? ¿Por qué? Por envidia. Por envidia. Por envidia lo mató. ¿Y por qué lo mató? Por una ofrenda. Por una ofrenda. Porque la ofrenda de Abel, hermanos, en el sentido no por lo que Abel presentó, no. Porque la ofrenda de Abel fue recibida por Dios, porque el corazón de Abel, ¿cómo era? Era limpio. Era limpio. ¿Y el corazón de Caín, cómo era? Leámoslo ahí, 1 Juan 3:12. El corazón de Caín, miren cómo dice acá, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque su corazón, o sea, sus obras eran ¿qué? Malas. Y las de su hermano, ¿cómo eran? Hermanos, hay una gran diferencia, ¿verdad? Entre el hombre y la doncella. Entre la humanidad y el pueblo de Dios. Hay una gran diferencia. Por eso es imposible, yo siempre lo voy a repetir y lo voy a repetir, aunque algunos me digan que tal vez estoy equivocado. Aquí sí habemos perfectos, no sé si ustedes me lo van a entender, ¿verdad? Porque si no somos perfectos, ¿a dónde tenemos que estar? Allá con la humanidad. Si usted dice, es que no todos son perfectos, clasificándose uno a que no es perfecto, eso está malo. Eso está malo. Acuérdese que ya leímos allá en Génesis, Dios ya lo estaba observando y bajó, dice, a ver, lo que estaban haciendo ¿a dónde? En Sodoma y Gomorra. Y dijo Dios, y ya escribí, ya escribí. Y ese ejemplo lo trae al presente. Dios nos observa a cada uno en particular. Y aunque muchos decimos, hermano, es que nadie puede ser perfecto, es que esa no es la cuestión. Acuérdense que Cristo ya dice que sí nos ha hecho perfecto, Él, ¿verdad? Y nos santificó y nos purificó. A través, ¿cómo dice ahí? De su palabra y a través de su sangre. Y vamos a leer, hermanos, el libro de los Salmos en su número 119. Para que, en su verso 1, para que vean ustedes que a través de la palabra es que nos ha hecho perfectos. Y dice acá, benditos o bienaventurados los perfectos ¿de qué? ¿Hay o no hay perfectos en la doncella? ¿Hay o no hay? Sí hay, hermanos. Sí hay. Porque por eso es que hemos dejado a la humanidad y por eso es que hemos dejado al mundo. Porque queremos ser ¿qué? Perfectos. Benditos los perfectos de camino. ¿Quiénes son los perfectos? Los que andan en la ley ¿de quién? De Dios. En la ley del Dios Todopoderoso. O sea que, por eso dice que Cristo nos limpió a través de la palabra, a través de la ley ¿de quién? De nuestro Dios. Y cuando nosotros cumplimos su palabra y cumplimos su ley, hermanos, ustedes somos ¿qué? Somos perfectos. Allá decía un hermano en la cena, es que aquí no hay ningún digno porque no hay es digno. Imagínense pensar así todavía. Si no fuéramos dignos, no pudiéramos tomar esos emblemas. No sé si me van a entender. Sí. Porque nosotros, hermanos, hemos heredado, o sea, eso es cierto, ¿verdad? Todas esas características, ¿a través de quién? A través de Cristo Jesús.
porque fue Él quien nos limpió con su sangre y nos purificó con su palabra. Ahora, lo que Dios nos está diciendo es que nuestra lucha para esa meta de la salvación es que hemos dejado atrás esa huella ¿de quién? De la humanidad. Ahora, si aún siendo parte del pueblo de Dios, estamos practicando esa huella pasada, ahí sí hay peligro. Ahí sí hay peligro. ¿Por qué digo que hay peligro? Porque así lo dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 19, verso 8, hermanos. Y está hablando de lo mismo, está hablando de una doncella. Y a ella se le ha concedido que se vista ¿de qué? ¿Y qué es el lino fino? Limpio y resplandeciente, porque el lino fino son las acciones justas de quienes, hermano. Sí hay santos, sí lo hay, sí hay. Lo que pasa está, hermanos, que cuando nosotros no queremos poner de nuestra parte, las cosas son más difíciles de hacer, ¿verdad? Pero que lo hay, lo hay. Y el único que nos puede ayudar a transformar nuestra vida es nuestro Salvador. ¿Y cómo lo va a lograr usted? Obedeciendo su palabra. Yo les cuento esta experiencia porque a mí me dolió el corazón. La hermana pidiendo el perdón porque ella había ofendido, ¿verdad? Y la ofendida le dijo, yo no te perdono, que te perdone Dios. Imagínense. Y entonces, a veces uno dice, entonces, ¿a qué viene uno acá, verdad? ¿A qué viene uno aquí? Porque venir acá, hermanos, dice ahí la enseñanza, dice que estamos, o somos simbolizados a través de una doncella. Una mujer, ¿qué? Virgen, limpia, que en todos los aspectos de su naturaleza es una mujer pura, o sea, una mujer, como dice ahí, limpia y ¿qué? Y resplandeciente. ¿Y qué lo hace así al ser humano? Sus acciones, ¿qué? Justas. No es fácil, sí, no es fácil. Hay que reconocer lo que llegar hasta ese punto, hermanos, solo se puede lograr cuando Cristo mora en nuestros corazones. Pero si usted, en vez de dejar que Cristo habite en su corazón, se le va a hacer bien difícil. Se le va a hacer bien difícil. Aún siendo bautizado, se le va a hacer bien difícil. Porque no permitimos que Dios transforme el corazón. Yo pongo siempre este ejemplo. El hermano quería paciencia y le dice al pastor, va, ore por mí por paciencia. Y viene el pastor y comienza a orar por él y dice, Padre, permite que tu hijo se le enferme la esposa. Permite que lo echen del trabajo. Permite, y comienza a hablar. Y enojado salió. Yo no le pedí eso. Y no me estás diciendo que querés paciencia, pues. Y para heredar el reino de los cielos, hermano, ¿se necesita la paciencia, sí o no? Sí se necesita. Sí se necesita. Y muchas cosas. Pero vean lo delicado que es esto, ¿verdad? Pertenecer al pueblo de Dios, hermano. Por eso muchos allá lo ven como locura. O sea, hay muchos que dicen, ¿yo para qué voy a ser cristiano? Porque ese es ¿de qué? Es de locos. Yo le pongo la basura todas las mañanas a esta hermana de la iglesia y ella cantando alabanzas, ¿qué hace? Agarra la bolsa y la echa y la pone allá. Mire, qué diferente, ¿verdad? No como que usted la agarra, la amarra y... Esto es bastante, ¿cómo decirle? En lo que significa la palabra de Dios, ¿verdad? Esa es la realidad que Dios quiere que entendamos. Esa es la humanidad. Quiero decirles, hermanos, si ustedes no lo sabían, que la humanidad no tiene el Espíritu de Dios. La humanidad tiene la virtud de la vida de Dios, porque es Dios quien nos da vida y nos regala el quehacer. Y todo lo que obtenemos en la vida, yo siempre lo he dicho, eso es cosa de Dios. Y Dios lo da como Él quiere. Eso no se habla de santidad. No tiene que ver nada con la vida eterna. Eso es parte de la naturaleza. Pero estas cosas que son tan difíciles, son las cosas que hacen diferente
entre uno y otro, en lo que Dios está viendo. Dios está viendo a los dos sectores, está viendo a la humanidad y también está viendo a quién, a su pueblo. Nos está viendo, Dios nos está viendo y Dios sabe, o sea, y Dios nos conoce. Eclesiastés 9:8, hermano. Y miren qué difícil, hermano, es tener ya la santidad, ser parte ya de este pueblo, porque mire cómo dice este texto, Eclesiastés capítulo 9, verso 8. En todo tiempo sean ¿qué? Y nunca falte ¿qué? ¿Es fácil mantener limpio un vestido blanco? No es fácil, no es fácil. Pero el texto sí lo dice, va. En todo tiempo sean blancos ¿qué? Tus vestidos. La humanidad va a querer que nosotros manchemos nuestra vestidura blanca, ¿verdad? O sea, nuestra santidad como hijos de Dios. Y por eso les decía que nos van a probar a cada momento. A cada momento nos van a estar poniendo prueba la humanidad, el ser humano. Pero sea paciente, ellos no tienen el Espíritu de Dios. Por eso que allá Jesucristo dijo, cuando le quitaron la vida, ¿cómo dijo él? Perdónalos. ¿O no dijo así? Perdónalos, perdónalos. Padre, perdónalos. Y nosotros no nos queremos perdonar. Ni nos queremos saludar, ¿verdad? Y a veces hasta tanto es el sentimiento que hasta por eso no queremos ni venir. Y dice uno, para no verlo. Porque siento que me pega aquí, dice, no lo puedo ver. Imagínense que un corazón así, ¿verdad? No lo... Y es duro eso, hermanos. Pero ¿saben qué está pasando ahí? Ese rastro, esa huella sigue en nosotros. Y recuerden, hermanos, que aún la vida así lo dice, que lo mejor de cada uno o de cada ser humano es dejar las cosas malas ¿a dónde? En el pasado. Que queden allá en lo pasado. Si yo fui malo en el pasado, eso que quede allá. Si yo en el pasado nunca ayudé a nadie, pero eso que quede atrás. Si nunca le di la mano a alguien, eso que quede atrás. Si nunca saludé a nadie, eso que quede atrás. Si siempre fue desobediente, eso que quede atrás. Porque esas son las huellas que ha dejado la humanidad. Y hasta el día de hoy, hermanos, como así está la figura acá, el hombre busca a la doncella para dejar huellas ¿sobre quién? Sobre ella. Así que cuidémonos, como les decía, no es fácil, pero recuerden una cosa, la doncella, decíamos allí, tiene buen vestido, lino, fino y resplandeciente. Ese vestido es blanco, es puro, y no solamente eso, también la doncella tiene que cuidarse en su carácter, ¿verdad? Como doncella. Si le llega ahí el hombre mal pensado y la comienza a enamorar, ¿qué tiene que hacer la doncella? Qué bonita se ve, le dice el vecino a usted, ¿verdad? Qué linda anda este día, ¿va? ¿Eso qué despierta? Pero sí que nunca me han dicho eso, ¿verdad? ¿Y qué está pasando acá? O alguien de aquí de la iglesia, lo mismo. Si aquí hay de todo, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo. El que no quiere dejar las huellas pasadas de maldad, insiste en andar todavía en esa naturaleza. Cuando Dios ha dicho que cuando venimos acá, somos nuevas, ¿qué? Criaturas. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas, ¿qué? Pero por ahí se le va a acercar a alguien y le va a decir, qué bonita se ve, hermana. Hoy la veo mejor que el sábado, ¿verdad? Más. Y hasta la agarra de la mano y no la quiere soltar. Y usted dice, pero esto no lo hace mi esposo, ¿verdad? Este hombre es amable, este hombre es atractivo, ¿verdad? Igual que los hermanos, lo mismo, ¿verdad? Si para esas cosas no hay edad. Porque esa es la naturaleza del ser humano. Así lo dice la palabra de Dios. El hombre que no tiene a Dios en su corazón no tiene temor. Esa es mentira. No hay temor. Solamente el que en verdad ha permitido que Dios entre a su corazón, como lo dice la palabra, ese tiene temor.
Por eso que las doncellas son como lo dijo el apóstol Pablo. Primera de Corintios capítulo 14, verso 40. Hágase todo, ¿cómo dice ahí? Decentemente. ¿Y cómo? Disculpe, hermano. Si sigue así, ¿qué tiene que decirle usted? Lo voy a reportar. Lo voy a reportar. Ustedes también va. Disculpe, hermana. Si sigue así, me voy de aquí. Me voy para otra iglesia, a otro consejo local. Al hombre a veces sí le toca, ¿verdad? En su sensibilidad y en su corazón, sabiendo que las cosas pueden pasar o pueden llegar a algo que no debería de suceder. Lo que hace muchas veces el obrero es mejor pedir ¿qué? Pedir un cambio, como lo hizo José. José, para no dañar a su amada, a su futura esposa, aunque era su esposa, ¿verdad? Pero a su futura, dice que en secreto, ¿qué hizo él? Quiso dejarla, ¿verdad? Porque él era ¿qué? Él era justo. Él era justo. Y no quiso hacerle daño, o sea, ni aún a ella. Y así es la iglesia, buscando esa santidad, esa justificación. Y por eso, hermanos, el hecho de estar acá nos compromete a muchas cosas. Hay cosas de las cuales se nos van a hacer muy difícil en este mundo, porque, como dice la palabra de Dios, el mundo y sus ¿qué? Y sus deseos. No es fácil, siempre lo he dicho. Si eso es para todos, no solamente para alguien. Todos estamos expuestos al mundo, especialmente cuando la palabra así lo da a conocer, el mundo y sus deseos. ¿Qué no haríamos nosotros, verdad, si nos presentan un plato exquisito acá? Un alimento, verdad, de los que, ¿qué creen? ¿Lo probamos? Hablando materialmente, sí, lo probamos. Material, no estoy hablando del otro, ¿verdad? Imagínense que a usted le guste, un ejemplo, le guste el pastel y le lleven un pastel de esos de calidad, ¿verdad? ¿A dónde venden los pasteles de calidad aquí? El Bambán. Lógico que lo probaríamos, ¿verdad? Porque materialmente a eso es lo que se refiere, el mundo y sus deseos. Pero en la parte espiritual, hermanos, es ahí donde nosotros le pedimos la ayuda. ¿A quién? A nuestro Dios. A nuestro Dios. Porque como lo estoy diciendo acá, en esa parte todos somos frágiles, pero el consejo, y con esto quiero terminar. El apóstol Pablo, como todos nosotros, pasó lo mismo que hemos pasado todos nosotros. Las experiencias las mismas, los deseos los mismos. Si aún Santiago dice que Elías era igual que ¿quién? Que nosotros. Entonces, todos somos iguales en la naturaleza humana. Pero miren el poder que tiene Cristo cuando llega a nuestros corazones. Y cuando ese poder llega a nuestros corazones, miren la forma de pensar de este hombre. Y este es lo que el apóstol Pablo escribió en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según qué, hermanos, según la carne. Ni aún si a Cristo conocimos según la carne. Ya no le conocemos como así, ya no. Verso 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. ¿Cuántos dice ahí? Solo 2 o 3 o 4 o 5. Todas son hechas ¿qué? Nuevas. Entonces esa frase que algunos tienen, si lo malo es el escándalo. Yo así he escuchado a algunos. Así dice, ¿verdad? Lo malo es el escándalo. No, aquí lo dice. Si en la carne, dice, nos conocieron de una manera arrogante, de una manera malcriado, de una manera, bueno, cuántas cosas, ¿verdad? Ahora en Cristo, ahora es una persona ¿qué? Nueva.
El hermano ya cambió. Ya no le grita a la hermana, ¿verdad? Ya no le grita a la esposa. No, ya no. Hoy le ayuda. Hoy le tiene que ayudar. Ya no le dice, ¿y qué te pasó? Saliste a la 1:15, ¿con quién te quedaste hablando? Y mira la hora que venís. Ya quiere pelear. Ya quiere pelear. Hermanos, o sea, si esa es la transformación, darse una oportunidad uno, ¿verdad? Porque allá sufríamos por esas cosas, en la naturaleza de la carne, pero ahora en Cristo, dice acá, las cosas son diferentes, todas son nuevas, como decíamos ahí, decentemente y ¿qué? En orden. Hoy confiemos los unos a los otros. Hermanas, dejen salir a los esposos. Confíen en ellos, ¿verdad? Confíen. Si ellos tienen temor de Cristo, aunque le lleguen un montón, no va a pasar nada. No va a pasar nada. Pero todo está en base a lo que Dios quiere que entendamos. Aquí, en este lugar, en esta nueva experiencia de la vida, Dios dice, las cosas son hechas ¿qué? Nuevas. Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Bendito sea Dios. Hoy sí hay confianza. Hoy sí hay confianza. Porque de antemano esas cosas, si no se saben dominar, son las que destruyen nuestra vida. Son las que destruyen nuestra alma, nuestro corazón. Pero cuando tenemos esta confianza, como lo dice la palabra de Dios, todas las cosas van a ir bien en bien. Así que, hermanos, la invitación de Dios es esa, para que estemos siempre constantes. Quizás les voy a leer este último texto, Filipenses 1:21, siempre consejo del apóstol Pablo, dice acá, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ¿qué? Ganancia. 22, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de ¿qué? Eso es lo que dice el texto, ¿verdad? O sea, ahí sí, ¿verdad? Esta naturaleza, dice Pablo, tiene hermanos, un proyecto, tiene un propósito, y dice que es el beneficio de ¿qué? De la obra. No sé entonces qué escoger. 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de morir, o sea, él está hablando de morir, y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario. ¿Por causa de quién? De nosotros. Bendito sea Dios, ¿verdad? Al final, hermano, aunque la gente diga que esos cristianos no tienen nada que hacer, pero al final dice la palabra de Dios que sí, ¿verdad? Tenemos mucho que hacer. Y ese lugar donde está, en la obra de nuestro Dios. Ahí sí, hermano, utilicemos esta naturaleza para eso, ¿verdad? Los jóvenes que están, pero nosotros ya nos vamos a morir. Así que estudien para que anuncien la palabra, ¿verdad? Para que lleven el evangelio. Y mi consejo es, y donde los envíen, ustedes vayan. Nunca van a decir no. Porque el que dice no desde el principio, va a ser difícil. Se lo digo por experiencia. Dormir en el suelo, que le caigan las tormentas, se cae uno de los camiones, se lo digo por experiencia. Un montón de cosas que... Pero es un placer, principalmente como dijo el apóstol, ¿para qué dice? Para servirte en tu obra. Pónganse de pie, que el Señor bendiga su palabra y paz, hermanos.